¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un video más. Hoy, para hablar de la realidad argentina, día lunes, iniciamos contándote que muchas veces por ahí no tiene sentido contratar Netflix en Argentina si, total, la realidad ha superado ampliamente a la ficción. Y vemos que historias de narcos, de corruptos, los quienes luchan por una vida, quienes luchan por dos vidas, quienes están a la izquierda, quienes están a la derecha, y ni hablar todo lo que es el crimen organizado, la pelea entre mafias. Y muchos creemos que todas estas peleas son por todos nosotros, estas batallas que libran los políticos son porque nosotros somos gente buena, 40 y tantos de millones de personas en la sombra de estos personajes que han tomado el poder en Argentina y que bueno, de ellos dependemos. Pero yo creo que lo que sucede en Argentina no sucede en ninguna parte del mundo, al menos que lo transmitan por televisión y que tengamos un show tan importante como lo es vivir diariamente, que mueren testigos protegidos, que la inflación en Argentina es la segunda más grande del mundo después de Venezuela, que la desocupación es escandalosa, que el 40% de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza y que llevamos más de 100 días de cuarentena, la cuarentena más larga del mundo. Hay algo que nos une a los argentinos y es la creencia de que nosotros tenemos razón sobre las cosas que hacemos, pero muchas veces parece que no aprendemos de aquellos que realmente hacen bien las cosas. Es muy difícil para aquellos que te escuchan hablar y decir algunas cosas porque vos quizás tuviste la suerte, no lo sé si la suerte o la osadía de poder ver otras realidades, de conocer otros lugares y poder analizar y mirar desde afuera, es decir, un tanto más objetiva, saliendo del problema en sí, tener una visión un poco más panorámica, por decirlo de algún modo, y tratar de encontrar algún sentido al sinsentido que es prácticamente todo lo que sucede en nuestro país. Nadie sabe cómo vamos a salir. El presidente dice que tiene un plan, pero que lo tiene escondido. Vemos cómo juegan con las cámaras. Yo no sé, la verdad, si juegan con las cámaras porque tienen ganas de ser actores, porque creen que es muy importante transmitir lo que supuestamente ellos hacen. La verdad que no lo sé. Es muy difícil comprender esta situación donde muchos argentinos han perdido su empresa, su compañía, donde tantos otros lo van a hacer también dentro de muy poco tiempo. Y vemos que los políticos están muy tranquilos. Y ojo, muchos dicen, pero vos criticás siempre a los políticos, y que justamente ellos son los responsables de esta situación. Después de 40 y 50 o 50 años de desmanejos, Argentina ha llegado a esta situación catastrófica. Tal es así que hoy el único país de Latinoamérica que puede entrar en Europa es Uruguay. Los uruguayos, un país pequeño, un enclave, según los porteños, una provincia de Argentina. Un ejemplo realmente de cómo se deben hacer las cosas más allá de las diferencias políticas que tienen los diferentes partidos políticos en el Uruguay, que por cierto son muy grandes, salieron de Pepe Mujica y pasaron a la calle, se fueron de una punta a la otra, pero hay cosas que no han cambiado. La economía tiene el mismo rumbo y créanme que al momento de elegir la economía tiene un valor incalculable. La economía es lo más importante que puede tener un país y nos tratan de hacer creer que lo más importante son otras cosas. Lo más importante que tiene un país es la posibilidad de que la economía se mueva y que la gente tenga trabajo. Eso hacen los países más importantes del mundo. Actualmente nos encontramos en Alemania y podemos ver cómo la economía lo es todo, la innovación lo es todo. Cómo podemos ver los trenes cargados de autos partiendo hacia China, hacia Estados Unidos.
Alemania tiene el orgullo de decir que es el tercer país más grande en exportaciones a nivel mundial. Tengamos en cuenta que Alemania tiene 80 y tantos millones de habitantes y está compitiendo contra Estados Unidos, que tiene más de 300 millones, y con China, que tiene más de 1.300 millones. ¿Sí? El tercer mayor exportador a nivel mundial. ¿Podemos aprender algo de los alemanes? Seguramente que sí, e incluso en fútbol podemos aprender algo. Puede que no nos guste cómo juegan al fútbol los alemanes, pero hay algo que no podemos negar. Es la eficacia que tienen estas personas, este conjunto social, que es lo que los hace fuertes. Alemania es la economía, es el motor de la Unión Europea y lo va a seguir siendo. Porque los principios no son sostenidos solamente por los políticos, sino que hay empresarios y sobre todo hay un gran pueblo que está comprometido con esa idea. Y por lo tanto todos viven bien. Tampoco creamos que las personas comunes, la sociedad común está esperando que los políticos hagan algo. Políticos están obligados a hacer las cosas bien acá. No es fácil, ya lo sé. No es fácil porque un país no está solo en el mundo, está conectado con múltiples países. Hoy juega la Unión Europea un partido bastante importante, podríamos decir. Se encuentra en ese tironeo, en esa lucha que ha entablado Trump con el presidente chino, Xi Jinping. ¿A quién le vendemos? ¿Con quién estamos? Quizás es la tercera oportunidad, es el tercer camino. ¿Por qué no? ¿Por qué no Latinoamérica podría aprovechar este momento de distracción que tienen las grandes potencias para no perder una oportunidad única de hacer bien las cosas? ¿Qué es lo que los políticos argentinos tienen que entender y qué tienen que aprender? Definitivamente nos tienen que dejar de mentir, tienen que dejar de robar, que es algo muy importante. Tienen que terminar con ese show que no le da resultados a nadie. Tienen que terminar con ese juego de mafiosos que no sabemos en realidad quién fue el que terminó con este sujeto en el sur, porque podemos tener muchísimas teorías. Se mató solo, lo mataron, ¿por qué lo mataron? Es evidente que a este lo mataron. Qué tema, ¿no? Todo termina empieza con una comedia, termina en una tragedia, después volvemos de nuevo a la comedia. Es un paso un tanto caótico, podríamos decir, pero bueno, es lo que sucede en nuestro país. Quizás resulte muy difícil comprenderlo mirándolo desde acá para allá. Yo de acá para allá lo miro y bueno, lo entiendo porque yo he vivido muchos años, la mayoría de mi vida la he pasado en Argentina. Pero claro, después de un par de años empezás a ver otras realidades, empezás a conocer otros políticos. Empezás a ver que las cosas funcionan de otro modo, que no todo se trata de arreglos y de amiguismos. Entonces te das cuenta que la cosa puede funcionar. Puede funcionar también, obviamente, si no esperamos que estos políticos hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Quizás ahí hay un punto muy importante a destacar, que es las diferentes filosofías que se mueven, o las formas de pensar, las formas de ver el mundo. Cómo vemos el mundo nosotros los argentinos y cómo lo ven quizás los alemanes, o los nórdicos, por decirlo de algún modo. Es evidente que la influencia filosófica de Martín Lutero con lo que es el protestantismo es un cambio filosófico en la forma de ver la vida, y no solamente de ver la vida, sino de ver un aspecto muy importante, que es el aspecto económico. Si vemos desde Tierra del Fuego, por lo menos hasta la frontera de México con los Estados Unidos, o incluso la misma Florida,
vamos a ver que la mayoría son pobres. Y hay una pequeña porción de adinerados que se exaltan en dinero, que vuelan en dinero, y el resto se encuentra totalmente pobre, sin expectativas. Es decir, que ahí existe un error fundamental si lo comparamos con este protestantismo, que si nos vamos desde Alemania hacia el norte, porque en realidad la cuestión empieza en Alemania, creo. Después tenemos los países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia, Luxemburgo, Suiza, donde la cosa parece que empieza a funcionar. Esto no es echarle la culpa a quienes nos conquistaron allá, con Cristóbal Colón, y bueno, y trajeron esa filosofía que es propia de toda Latinoamérica, donde aparentemente todas las bondades y todas nuestras buenos actos, supuestamente, ojo, esto no quiere decir que quienes tienen una idea distinta, como es el caso de los protestantes, sean malas personas, son excelentes personas, pero creo que no están esperando llevar adelante una pobreza extrema para supuestamente llegar al cielo y ganarse el cielo. Los protestantes tienen otra visión totalmente distinta respecto de lo que es ir al cielo o ir al infierno. Esto quizá ustedes lo saben ya. Para los protestantes, ir al cielo o al infierno es según cómo te vaya en la vida terrenal. Es decir, que te debes preocupar porque te vaya bien acá, por ser el mejor en lo que haces acá, y de acuerdo a eso te va a tocar el cielo o el infierno. Nosotros los latinoamericanos estamos acostumbrados a pasar penurias, a vivir en la pobreza, a creer que eso nos va a redimir en algún momento y nos va a llevar al cielo. En realidad no nos va a llevar a ningún lado, nos va a llevar a vivir una vida desgraciada, pobre, sin posibilidades de mejorar, sin posibilidades de darle a nuestros hijos una vida mucho mejor, y por ende vamos a vivir siempre en la calamitosa idea esta que ha instalado estos gobiernos mediocres. Si nos remitimos a José Ingeniero en El hombre mediocre, podrían ilustrar este hombre, este gran escritor, que en algún momento tuvo la idea de hacer ese libro para la juventud latinoamericana, para darle ese impulso que tanto necesitamos, y no pensar que en realidad la pobreza nos va a llevar precisamente a las manos del Señor. Por eso creo que debemos tratar de conjugar, yo sé que no es fácil, una filosofía que no hemos captado desde muy niños y que, por cierto, nos lleva a ser lo que somos. En el fondo somos eso, una Latinoamérica que lamentablemente tiene graves inconvenientes, pero por sobre todo graves inconvenientes económicos. Bueno amigos, espero que esta reflexión de día lunes les haya gustado. Ya saben, si les gusta le pueden dar like, si no les gusta le pueden dar dislike. Y si les gusta el canal, pueden suscribirse, darme una mano, darnos una mano, conocernos un poco, hacer preguntas, para que continuemos charlando. Seguramente vamos a ver otro video esta semana y vamos a seguir con esta idea de comparar o de tratar de comprender por qué sucede lo que sucede en nuestro continente. Les dejo un fuerte abrazo y que tengan una excelente jornada. Nos vemos en el próximo video. Chao.